Desde hace mucho tiempo se habla de la dependencia de las exportaciones brasileñas respecto al consumo alimentario chino, lo cual es cierto. Y eso fue algo que fue creciendo a lo largo de por lo menos unos 20 años. El gran problema es que esto ha hecho que los líderes brasileños se acomoden, gasten de más y no inviertan en proyectos estratégicos a largo plazo. Al final no parecía necesario, ya que el dinero fluía fácilmente a Brasil. El estado de Mato Grosso, en el periodo de 2010 a 2020, por ejemplo, creció un 215%, casi cuadruplicando su PIB. Mato Grosso do Sul triplicó y Goiás duplicó su PIB. Un crecimiento mayor al 100% entre 2010 y 2020 es impresionante. Pero si miramos al año 2000 en 20 años, ese crecimiento es aún más impresionante, porque ahí fue del 935%, o sea, el estado creció casi 10 veces en 20 años. El centro oeste creció 250% entre 2000 y 2010 y 125% entre 2010 y 2020. En 20 años alcanzó un 700% de aumento. Esa enorme expansión se debe básicamente a la producción de alimentos, principalmente granos, en gran parte por el dinero chino que compraba esta producción alimentaria. Y por supuesto, eso resultó en el aumento de la población en la región del hasta entonces abandonado centro-oeste. Pero que hoy, además de haber aumentado su población, todavía se configura como una población bastante enriquecida para la proporción brasileña. Brasilia fue un proyecto fallido para poblar el interior, lo que solo perjudicó a Brasil geopolíticamente. El agro y el capital extranjero, especialmente chino, marcaron la diferencia en la receta del éxito del interior de Brasil. Todo esto sería bueno, salvo por algunos problemas. La desglobalización que se avecina, la desaceleración económica china y la crisis demográfica inevitable por la desglobalización. Hay varias razones para que el mundo sea menos globalizado, pero la principal es que Estados Unidos dejará de respaldar el comercio marítimo mundial. Algo que me molesta bastante es cómo hay personas que están en contra de la globalización, porque confunden globalización con globalismo. La globalización es la intensificación de la libre circulación y la especialización de regiones o países. Gracias a este proceso de globalización sin precedentes, entre 1950 y 2020, el mundo logró las mayores tasas de crecimiento de riqueza de su historia. El hambre llegó a niveles mínimos, la tasa de mortalidad se desplomó, la creación de riqueza material e inmaterial fue la mayor que ha existido en tan poco tiempo desde que inventamos el fuego en la prehistoria. Y lo que muchas personas antiglobalización no entienden es que es imposible para cualquier país producir todo lo que necesita. A veces faltan recursos, tecnología o personal calificado en áreas, pero la globalización lo solucionó. Si no produces algo, puedes comprarlo a un precio relativamente bajo, lo cual es importante, con la certeza de que llegaría a tus puertos, porque ahora las leyes marítimas prohibían la piratería, los bloqueos navales o los bloqueos de paso. Sin eso, entiende algo simple: la sociedad moderna se va a desmoronar. Muchos, al pensar en la sociedad moderna, rechazan la modernidad por aspectos culturales o conductas de TikTok, Twitter o Instagram. En realidad, necesitas pensar en medicinas, alimentos baratos, computadoras, piezas para fábricas, equipos hospitalarios y cosas así. Cosas que, si se vuelven muy caras, van a bajar tu nivel de vida. Y así habrá más pobreza, enfermos, hambre y similares. No te dejes engañar por trivialidades en redes sociales. La globalización fue importante y positiva. Ese enriquecimiento entre 1950 y 2020 tuvo dos causas. Estados Unidos durante la Guerra Fría buscaba demostrar la superioridad del capitalismo sobre el socialismo. Lo lograron estimulando el comercio mundial, aplicando leyes comerciales y protegiendo rutas marítimas contra la piratería. Solo se permitieron bloqueos navales con autorización de la ONU o si implicaban armas y cierre de rutas marítimas. El bloqueo de barcos con alimentos, por ejemplo, ya no fue permitido.
Podías comprar y vender de cualquier país del mundo, solo necesitabas tener acceso a los mares de alguna manera, y el segundo motivo ocurrió en tierra. Esa tumultuosa masa euroasiática, marcada por guerras y subdesarrollo, fue controlada con mano de hierro por la Unión Soviética. Te gusten o no, el hecho es que ellos al menos estabilizaron la región. Los jefes militares ya no salían atacando y saqueando porque básicamente o aceptaban entrar en el sistema soviético o eran eliminados. La región desarrolló infraestructura como puertos, carreteras, aeropuertos, ferrocarriles e industrias. Se suma a la construcción de hospitales y escuelas que dieron un buen nivel educativo a esa población. Eso les dio estabilidad e instrucción que la mayoría de esos pueblos nunca había tenido y que, después del colapso de la Guerra Fría, tenían estabilidad, estructura gubernamental, administrativa e infraestructura suficiente para poder participar en el comercio mundial que ahora era liderado por los Estados Unidos prácticamente solos. Entonces, si tenemos a la China de los 80, una gran población, educación moderada, infraestructura y organización política. Desde los años 90 comenzaron a producir todo lo posible. ¿Qué hizo que cosas que antes eran increíblemente caras ahora pasaran a ser patéticamente baratas y accesibles para la población, incluso la más pobre? Antes, solo las familias ricas podían tener lavadoras. Para tu abuela y bisabuela era casi un sueño. Pero ahora, la clase media baja y en algunos países incluso la clase baja podía comprar. Aunque fuera a plazos, se volvió accesible. No es que se volviera muy barato, pero al menos se volvió accesible. Y para abastecer ese comercio industrial, China no producía suficientes alimentos, sobre todo porque, a medida que se fueron enriqueciendo, fueron consumiendo cada vez más. Y aquí entra el papel de Brasil, que, a medida que la población china crecía en número y en poder adquisitivo, al mismo tiempo iba vendiendo más y más a los chinos. Solo que, como dije, llegó el inicio de la desglobalización. A partir de 2020, Estados Unidos ya no quiere mantener la estructura de comercio global que creó. Y bueno, no existe ningún país con fuerza o interés en sustituir ese papel a nivel planetario como mucho a nivel regional, lo que nos lleva al segundo problema, que es la desaceleración económica de China. Si va a entrar en crisis económica o no, ni siquiera importa tanto, porque aunque no entre en crisis, no va a crecer a los niveles que crecía antes, y con eso va a disminuir su tasa de consumo. No solo porque su población está disminuyendo, así que nosotros, los brasileños, tendremos menos bocas chinas que alimentar, sino también porque la economía, al no crecer como antes, hará que el chino promedio no consuma tanto como antes. No voy a entrar en los detalles del tercer problema o de la crisis demográfica que todo el planeta va a enfrentar, porque es algo de lo que ya he hablado mucho aquí en el canal, que será la madre de todas las crisis, la peor crisis que la humanidad haya enfrentado después de la revolución. Entonces, vamos a enfocarnos solo en esos dos problemas que mencioné, porque Brasil debe prepararse para, digamos, una situación post-China, y aquí vamos a ver cómo será muy difícil. Eso porque, básicamente, cuando entró toda esa avalancha de dinero, nuestros líderes no planearon. Ahora nos afectarán porque ellos no lo hicieron. La tarea, que era invertir en infraestructura, ciencia y tecnología y otros proyectos a largo plazo. El primer país que veo que algunas personas dicen que va a sustituir a China y que incluso podría servir como motor para nuestra economía es la India. Pero hay tantos problemas involucrando a la India, pero tantos que me parece aterrador. ¿Cómo puede haber tanta gente que quiera pensar que la India será la próxima China? ¿Solo por los números de su población? ¿O el crecimiento económico, que también me parece muy cuestionable? Esos números ni siquiera son confiables. Me enfocaré en lo principal e ignoraré que la India es un barril de pólvora con potencial de explotar hasta 2050. El primer factor es que la India es una gran productora de alimentos, que logra abastecerse a sí misma en una cantidad moderadamente razonable e incluso exportar. Y el segundo es que el PIB per cápita del indio es mucho más bajo, aproximadamente 6 veces inferior.
Entonces, aunque la población ya haya superado a la china, el indio tiene un poder económico 6 veces menor y por eso no se puede intercambiar. Claro que eso podría cambiar a medida que el indio promedio aumente su poder de consumo consumiendo más y más. Pero las indicaciones muestran que, aunque el indio aumente su poder de consumo, no llegará al nivel de los chinos. Incluso con su economía creciendo, y aunque lograran, milagrosamente, que los indios pudieran consumir tanto como los chinos hoy, eso solo resolvería parte de nuestros problemas. Porque, aunque ellos llegaran a necesitar abastecimiento alimentario, eso no incluiría a nuestro sector ganadero, porque el 33% de la población india es vegana o vegetariana, y otro 8% sí consume carne, pero solo si es de pescado, así que no llegaríamos de manera segura al 41% de la población india, y los demás sí comen carne. La gran mayoría por su parte no come carne de res, así que eso elimina casi toda la ganadería bovina brasileña. Y dado el constante aumento de la población islámica en India, también podemos decir que no consumirán nuestros cerdos. Entonces la India definitivamente no va a sustituir a China. Indonesia es otro país prometedor que ya importa mucho de Brasil. Además, por supuesto, de que su población es sustancialmente menor que la China y la India, su poder de consumo también es menor que el de China. La mayoría es islámica, así que la carne de cerdo está descartada. Particularmente creo que Indonesia es incluso más prometedora que la India, sobre todo a largo plazo, pero no será un equivalente a China. La nueva favorita del agronegocio brasileño es el Medio Oriente. Y aquí hay muchos factores complicados, porque el proceso de desglobalización va a afectar a esta región de lleno en niveles épicos. Debemos entender cómo están y qué harán los 3 principales actores del Medio Oriente: Turquía, Irán y Arabia Saudita. O 4, si sumamos a Egipto y el norte de África, lo cual es más adecuado, pues tiene gran peso en Medio Oriente. Israel es una fuerza militar formidable y nuclear, pero no influye directamente en la geopolítica de Medio Oriente. Influye indirectamente, no directamente. No cuenta con todas las condiciones necesarias, solo el factor militar. Le faltan economía, población, relaciones culturales, lazos políticos y tamaño para ser líder regional. Al contrario, intenta navegar en medio de la disputa. De esos 4 países, su economía supera a la de Irán y Egipto, pero eso no basta para compensar. Si hablamos de Medio Oriente, debemos centrarnos en Turquía, Egipto, Irán y Arabia Saudita, ya que definirán el destino de la región. Y, empezando por Irán, tenemos el problema demográfico. Los iraníes están siendo afectados por la crisis demográfica, de baja natalidad con el envejecimiento acelerado. A largo plazo tendrán problemas para mantener su estructura. Y a diferencia de lo que mucha gente piensa, Irán no es un actor exportador del radicalismo islámico. La gente usa chiita para describir algo radical, pero dentro del contexto de Medio Oriente, Irán es uno de los actores más moderados que hay, porque de ahí para abajo en términos de radicalización, ellos son una semidemocracia progresista. Incluso con Estados Unidos en Afganistán e Irak, la situación ya era preocupante para los iraníes. Sí, Estados Unidos pasa de ser una preocupación futura a un riesgo inmediato. La salida de Estados Unidos de Afganistán devolvió al talibán al poder y va a inflamar toda la región del sur de Asia y Asia Central. Y la única barrera para que ese fervor islámico no se dirija hacia el Medio Oriente Occidental es Irán. No es coincidencia que en solo 2 años hayan ocurrido 3 amenazas de guerra entre ambos países. La situación de Irán es grave a largo plazo. No es casualidad que apoyen a Rusia, pues buscan estabilizar su ala noroeste cerca del Cáucaso. Otro actor es Arabia Saudita, donde existen muchos desafíos, ya que tradicionalmente las élites sauditas y de la península arábiga enfrentan retos. Entonces, incluye ahí a Emiratos Árabes, Omán, Yemen y así sucesivamente. Ellos siempre sintieron la existencia de amenazas externas que podrían presionarlos para sacarlos del poder.
Al mismo tiempo, sus gobiernos gastan casi toda su energía política en contener a los disidentes internos. A pesar de su riqueza, son débiles y artificiales. Así es como esos líderes mantienen el poder. Después del fin del Imperio Turco Otomano, buscaron potencias extranjeras que fueran garantes de su soberanía. Primero fue el Imperio Británico y tras la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses. Ahora, con su retirada, buscan que China ocupe ese papel. Si el proyecto de China falla, la península arábiga cambiará radicalmente o desaparecerá como la conocemos. Si para Brasil es malo depender de China, para Arabia Saudita y otros países de la península arábiga, una retracción china es aún peor y desesperante. Las escenas que estamos viendo de los hutíes en Yemen haciendo verdaderos ataques piratas serán la nueva realidad en las próximas décadas. Arabia Saudita depende totalmente de la comida, medicinas y productos industriales, salvo petróleo y turismo religioso. El país carece de base. Incluso para mantener su polo energético requiere abastecimiento industrial externo. Hay una gran población joven, masculina, desempleada y sin calificación que con la inestabilidad del país puede explotar. Es una situación dramática igual a la del tercer país del que vamos a hablar, que es Egipto. Si miramos el mapa de Egipto de día, vemos básicamente un cuadrado, pero si miramos ese mapa de noche, vemos que, a pesar de la forma cuadrada de sus fronteras, el país es prácticamente una T, con la columna de esa T quedando alrededor del río Nilo y la parte superior de la T junto a las áreas fértiles, en la zona de conexión con el mar Mediterráneo. No es casualidad, el resto del país es casi un desierto inhabitable. Sin el canal de Suez sería peor. El país incluso logró un grado relativo de industrialización, tiene un papel importante en la producción de algodón, pero depende del abastecimiento de casi todo lo que te puedas imaginar para mantener a su población. De 110 millones de personas que están cada vez más comprimidas en ciudades donde cualquier tipo de oscilación moderada ni siquiera necesita ser grave. Si se afectan al mismo tiempo el abastecimiento, inflación, caos y desempleo, habrá explosiones populares. La inflación allá hoy es alta, pero la baja tasa de desempleo ha aguantado el golpe. La última vez que superó los 2 dígitos, comenzaron las protestas en la Plaza Tahrir y se desató la primavera árabe en la región. Entonces, el país no solo es extremadamente vulnerable a este proceso de desglobalización, sino que, incluso si no existiera esa desglobalización, es un país que simplemente es insostenible. Podemos esperar varias plazas Tahrir en esta o la próxima década y también en las siguientes. Esperen hambre a escala bíblica, lo que llevará a más insurgencia e inmigración masiva. No será nada bonito, la cuestión es solo cuál será el tamaño de esa ruptura y cuánto falta para que llegue. Luego está Turquía, que aunque enfrenta gran inflación, lo está haciendo bien. Es el menos complicado de los 4 grandes de Medio Oriente. Desde los años 60 han construido muchas represas en el país. Al pensar en Medio Oriente se piensa en petróleo. Sin embargo, en una región que, en su mayoría, está compuesta por desiertos secos, sin acceso a recursos hídricos, el recurso más importante no es el petróleo, sino el agua. Los turcos hoy controlan la mayoría de las fuentes de agua potable de la región y pronto tendrán un monopolio virtual. Esto hará que muchos países de la región dependan de las decisiones de los turcos sobre el flujo de agua, lo que será un enorme factor de impacto geopolítico. También cuentan con un polo industrial moderado y una producción alimentaria que abastece parte de la región. Ese poder turco quedó aún más claro en la guerra de Ucrania. Los turcos desafiaron a Rusia vendiendo armas a Ucrania y los rusos no pudieron hacer nada. Porque si los turcos cierran sus estrechos, la marina rusa se complica. Al mismo tiempo, siguieron haciendo negocios con los rusos, desafiando descaradamente las presiones por sanciones y embargos que Occidente intentó imponerles con respecto a Rusia.
A pesar de los desafíos y las trabas para aceptar a Suecia y Finlandia en la OTAN Occidente, no pudo hacer nada, porque Turquía es casi la única plataforma operativa para la OTAN en Medio Oriente. ¿Cómo es que ellos están en el camino de las alternativas de petróleo y gas que pueden sustituir la energía rusa que viene del Medio Oriente y del Cáucaso? Y todavía están manteniendo dentro de sus fronteras a algo entre 1.600.000 y 2 millones de refugiados que quieren entrar a Europa. Si los turcos abren la puerta, van a inundar los Balcanes y Europa del Este con refugiados del Medio Oriente. Esa región es de las pocas aún no afectadas por crisis religiosas y culturales de inmigrantes islámicos, por lo que es estratégica. Y a medida que avancemos en el proceso de desglobalización, su papel como actor de estabilización en el punto central de conexión entre Asia y Europa será fundamental. De hecho, Turquía es uno de los pocos, tal vez el único país, que podría beneficiarse del proceso de desglobalización, porque su posición es vital y estratégica. Sin embargo, los turcos importan muy poco de Brasil, casi nada, y también están avanzando, aunque más lentamente, hacia una crisis demográfica. Ellos también tendrán algunos desafíos. Y a medida que la población de no turcos aumente dentro de Turquía, mientras su población nativa disminuye, tendrán una bomba en las manos con la que tendrán que lidiar. Entonces Turquía, que es el único país que está manejando mejor la situación, también es una incógnita para el futuro. ¿Qué nos lleva a África? La población sigue creciendo, aunque más lento. Sin embargo, en África hay varios problemas. El poder adquisitivo de ellos, en general, es aún menor que el de los indios, pero sin ninguna indicación de que vaya a crecer. El continente depende extremadamente del suministro de alimentos externo, y su poca producción de alimentos, que no es suficiente para abastecer a su población, depende en gran medida de fertilizantes y maquinaria que provienen de otros países. Su población tiene una mano de obra muy poco calificada y la infraestructura es absolutamente mínima. No hay posibilidad de que la región experimente un auge industrial que cambie la ecuación industrial mundial o regional. Por el contrario, a medida que esta desglobalización vaya aumentando, veremos cada vez más insurgencias, guerras civiles, caídas de gobiernos, golpes de Estado y cosas por el estilo. Si naciste después de 2000 no lo viste. Si naciste en los 90 no lo recordarás, pero sí si naciste en los 80, 70 o antes, recordarás escenas de niños desnutridos y guerras civiles brutales en África. Eso, aunque nunca se detuvo, al menos disminuyó considerablemente desde los años 2000 hasta 2020, pero ha estado aumentando de nuevo. Y veremos esas escenas cada vez más en el corto plazo. Y probablemente incluso más intenso de lo que fue en los años 90 a mediano y largo plazo. La crisis que está afectando a Sudán del Sur y Sudán ya es histórica, solo que es poco mencionada por los medios. Ahora, recientemente hablé de Egipto. Lo que mencioné para Egipto ocurrirá en casi todos los países del norte de África. Solo tendrán algo de estabilidad, al menos temporal, Marruecos. Túnez y Argelia tal vez incluso logren superar estas crisis, pero tendrán enormes dificultades para hacerlo. Tienen buenas relaciones comerciales y diplomáticas con Occidente. Sin embargo, cuando sus vecinos colapsen, les costará mucho manejar esa presión. Tampoco Nigeria tiene los medios para mantener el auge poblacional que ha tenido en las últimas décadas. Sin un comercio mundial barato y abundante, los nigerianos van a empezar a tener problemas serios con el abastecimiento de las cosas más básicas. Será una situación fea si los nigerianos no logran mantener seguras y estables sus rutas externas. Sudáfrica avanza rápido hacia el desastre, especialmente por la radicalización de la política antiblanca, sea o no considerada una teoría de conspiración. Porque si prendes la televisión y ves a los principales políticos o candidatos promoviendo abiertamente la muerte de tu raza, no lo piensas dos veces. Te vas del país en cuanto puedes. Y la salida de la población blanca de Sudáfrica va a precarizar aún más la matriz económica sudafricana hasta el punto de volverse insostenible. Ya vimos esto en Zimbabue.
La salida de los agricultores blancos, mano de obra calificada en el sector agropecuario, provocó una caída catastrófica en la producción de alimentos. Entonces, potencialmente veremos lo mismo en Sudáfrica. En el resto del continente, la situación también será crítica, dada la dependencia que tienen de la matriz comercial global. Lo siento, pero África tampoco podrá reemplazar a China. Estamos hablando de crisis históricas de hambre, desabasto farmacéutico y de agua en la mayor parte del continente, aunque no en todo. Sin embargo, los pocos países que enfrenten esto deberán lidiar con inmigración masiva, lo que quizá ni siquiera sea un problema tan grave para ellos, porque simplemente no tienen problema en cerrar sus fronteras y disparar a quien intente entrar. Serán imágenes devastadoras de crisis humanitarias, pero no todo está perdido. Desde Brasil, con su ingeniería genética y experiencia en agronegocio, existe la posibilidad de convertir a África en productora de alimentos. Eso se ha discutido e investigado, pero en este caso no sería África sustituyendo a China como mercado consumidor, sino Brasil invirtiendo en África y transformándola en una fuerza productora de alimentos autosuficiente, lo que minimizaría los daños. Entonces, el problema es que nadie podrá sustituir a China al menos hasta 2050, lo que representa una señal grave para Brasil, que quedará muy vulnerable a cualquier cambio en el futuro chino. Y todo esto porque entre 2000 y 2020 no hubo planificación nacional estratégica. Gracias a todos, espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Sigue nuestras redes en Instagram y Telegram para novedades del canal y comparte el video con tus conocidos. Eso me ayuda a seguir trayendo este contenido para ustedes. Abrazos y hasta el próximo video. Beso.